Bueno, la noticia al momento es la segunda carta que saca Álvaro Leiva. Para los que no saben de qué se trata, pues es que Álvaro Leiva hace unos días había sacado una carta en contra del presidente Gustavo Petro diciendo que cuando él viajó a Francia se desapareció 2 días, al parecer, a lo que sabemos, al polvillo, y que por eso se desapareció. Pero resulta que este señor es muy mentiroso porque estaba con sus nietas, su hija salió a decirle a todos los colombianos que esto era falso, de toda falsedad, pero no solamente ella, también salió el embajador en Francia y dijo que esto era totalmente mentira, pero como no le creyeron al señor, ahora saca otra mentira más. Cora, ¿desde dónde? Desde Suiza, Davo. ¿Se acuerda la casa en Suiza que lo que está tratando de hacer Álvaro Leiva, pues por supuesto, insisto, es golpear a alguien que le extendió la mano, que lo defendió, que incluso cuando era perseguido por parte de la procuradora Margarita Cabello, pues se puso allí al frente para, insisto, defenderlo, como fue el presidente Gustavo Petro. Dicen de manera clara, muy mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Aquí Álvaro Leiva, pues lo único que está haciendo es tratar de apuñalar, si me permite la expresión, por la espalda al presidente Gustavo Petro. Un presidente Gustavo Petro que parece ya no le va a prestar más atención, por lo menos no le va a contestar por X, seguramente en un discurso podemos escuchar al propio presidente, pero que no le va a prestar atención a las sandeces también que está diciendo Leiva allí en su carta. Una carta que se cae por su propio peso porque él relaciona más fechas, ya no le sirvió el tema de Francia, ya incluso la propia hija del presidente Gustavo Petro, el embajador allí en Francia, lo dejaron en ridículo, dijeron que era un mentiroso, que todo lo que está diciendo era falso, y como ya lo de Francia no le sirve, entonces empieza a utilizar otras fechas. Lo curioso es que cuando uno mira esas fechas, no coincide lo que dice Álvaro Leiva con lo que él escribe en la carta. Y claro que aquí usted está mal de la cabeza, señor, vaya visite un psiquiatra, porque aquí sí les traemos pruebas. Nosotros aquí somos los únicos medios que hablamos con pruebas y le traemos que la fecha que usted está diciendo es falso, es mentira, y que usted es un mentiroso compulsivo. No sé qué tiene en contra de un presidente que le tendió la mano, sí, pero le dio exactamente en las fechas que él plasma en este escrito. Dice él en esta segunda hoja, en el segundo párrafo, lo siguiente: ciertamente debe ser difícil para usted, señor presidente, digerir la manera como me he dirigido y me sigo dirigiendo a usted. Pero es que por haber estado a su lado ya era hora de que usted se hubiera dado cuenta de que yo no manejo dobles raseros. Acá trabajó con el presidente Gustavo Petro prácticamente 2 años y él sale de la Cancillería en medio de unas investigaciones donde el presidente incluso lo defendió con esas investigaciones, pero él sale por las investigaciones. Unas investigaciones que todavía siguen en curso y donde su propio hijo podría estar involucrado. Donde podría ser también otra traición, ¿no? Al gobierno que él dice representar, y que uno diría, oiga, podría ser traición porque miren cómo actúa este señor a espaldas, apuñalando por la espalda, diciendo que está enfermo el presidente, pero ahí estuvo 2 años trabajando, recibiendo un salario de ministro que en algunos casos o ocasiones es mucho más alto que el de los congresistas. Y ese señor es el que está enfermo realmente, enfermo, compulsivo, mentiroso, rastrero, hipócrita y de lo peor, porque resulta que el presidente Gustavo Petro les tenemos que él sí estuvo trabajando, pero si para qué tiene un embajador, si no sirve para trabajar, mijo, ¿qué hacía en ese puesto? Bien hecho que el presidente lo haya sacado, y sí tiene doble rasero, porque cuando estaba trabajando 2 años no dijo nada el presidente Gustavo Petro, pero cuando el presidente Petro lo saca, entonces viene a hablar mentiras sobre él, o está indignado porque no le puso el hijo de embajador, ¿sería por eso? Pues y es cuando está en medio de una investigación por el tema de los pasaportes, cuando hay un entramado incluso con su hijo detrás de todo el tema de los pasaportes. Es curioso, ¿no? Porque es bastante oportunista, incluso lo de Álvaro Leiva. Honestos. Por ello no hay críticas destructivas de bodegas de aquellas o no bodegas que logren amedrentarme, ¿no? Entonces cuando se le cayó la farsa de la pasada carta, fueron las bodegas y las no bodegas las que me atacaron. O sea, todo el que se atreviera a decirle a Álvaro Leiva, usted solamente está colocando allí chismes, sus propias conjeturas, no, son bodegas. Pero lo dijo el embajador también de Francia, pero lo dijo también la propia hija del presidente Petro. Bueno, no son bodegas, pero no me van a amedrentar. Hágame el bendito favor. Señor presidente Petro, usted está enfermo, dice acá Álvaro Leiva. No, enfermo está usted. Si la ultraderecha ya acabaron todos los psiquiatras, traigan desde Europa, de Francia, Italia, donde ustedes quieran, para que traten a este señor. Porque este señor está enfermo de envidia, enfermo de rabia, porque el presidente Gustavo Petro tenía que tenerlo allí cuando su hijo tiene un problema por todo lo que ya ustedes saben, Gustavo Petro firmó el decreto número 1009 del 24 de junio de 2023 y que según Álvaro Leiva eso corresponde a una falsedad ideológica en documento público. ¿Por qué? Porque según Álvaro Leiva, digamos que la sustentación de dicho decreto no correspondía a la realidad, sino que la realidad era la de él, que el presidente Petro se había perdido. Y eso es falso. Entonces viene nada menos cabal y denuncia al presidente Gustavo Petro, porque ahora sí le sirve la narrativa de Leiva. Antes no, pero cuando es en contra del presidente Gustavo Petro, María Fernanda Cabal aprovecha lo dicho por Álvaro Leiva y entonces dice que radicó ya la denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por presunta falsedad ideológica en documento público por el caso de París, donde, según Álvaro Leiva, el insumo de María Fernanda Cabal es Álvaro Leiva, donde, según este señor, su ex canciller estuvo perdido y argumentaron fallas técnico-aeroportuarias para prolongar su estadía un día más en junio de 2023. Miren lo que se empieza a cocinar entre Álvaro Leiva y María Fernanda Cabal. Entonces Cabal toma como un dicho cierto lo manifestado por Álvaro Leiva en su carta y Álvaro Leiva alimenta a la oposición para que presente esas denuncias. No, ya está presentando la denuncia el día de hoy ante la Comisión de Acusaciones. ¿Con cuál objetivo? Pues obviamente con que saquen al presidente Gustavo Petro del cargo. Con que lo investiguen y digan, sí, pues sí, cometió un delito, lo sacamos.
Pero esto es lamentable. Lo que está haciendo este señor Leiva, pagarle así, prácticamente, como decía nuestro abuelo, le enterró lo que sabemos por detrás a una persona que le sirvió cuando nadie le importaba a usted. Así usted no debe pagar. A mí me enseñaron mis padres que a las personas... Mira lo que sigue diciendo este señor. Soy consciente, presidente, que lo que hay de por medio, dado lo que le ocurre, es una tragedia humana en cabeza suya, por ende, en cabeza del jefe de Estado. Sin duda, trátase de una situación, o trátese, creo que dice así, de una situación infausta, desgraciada, desventurada, que nos está conduciendo a una tragedia nacional. Y entonces Álvaro Leiva defendió al presidente Gustavo Petro alrededor del tema de la constituyente también. ¿Se acuerdan? O sea, el presidente Petro ni siquiera ha propuesto una constituyente, pero Álvaro Leiva sí colocaba ese tema como un tema de discusión y era recogido por parte de los medios de comunicación. O sea, es increíble lo de Álvaro Leiva. La postura de este señor es realmente alarmante. Da pesar, dice este señor, da pesar tener que recurrir a bochornosas ocurrencias, hacer las suyas y hacerles suyos anteriores y posteriores a lo sucedido en París, para que comprenda que en efecto si hay en usted unas conductas constantes que deben ponerse de presente a fin de demostrar que, continúa diciendo este señor, lo que se ha dado en su caso es una cadena de similares sucesos propios de muy erráticos y censurables estados y comportamientos. Entonces vamos a entrar un poquito a mirar cuáles son los... Vamos a ver cuáles son los errados comportamientos del presidente Gustavo Petro, porque aquí investigamos todo, por eso compartan este video. El 19 de enero de 2023, la redacción de la revista Semana, de entrada ya uno queda como preocupado, claro, pues teniendo en cuenta la fuente de Leiva, la revista Semana, una revista que ha calumniado al gobierno nacional. 1 de enero de 2023, la revista Semana da a conocer una imprevista noticia, y la coloca entre comillas, asumo que ese es el titular de la noticia. El presidente Gustavo Petro cancela su agenda en Davos, o cancela agenda en Davos, lo leo textual. Pero vamos a ver si esto es cierto o no, porque investigamos todo para ustedes. Por eso les digo que compartan, porque este señor no se puede salir con la suya. En Google, y amigos, la verdad es que no aparece absolutamente nada. Cuando uno coloca el presidente Petro cancela agenda en Davos, entre comillas, y coloca revista Semana, salen estas noticias. Esta es del 2025 que no tiene nada que ver. Acá una que hace 24 minutos escribieron, y esta nos dice: urgente, presidente Petro cancela agenda en Francia y regresa el sábado a Colombia. Convocó Consejo Extraordinario de Ministros. ¿Qué pasó? Y en ese momento es cuando se había presentado el bloqueo de la vía que está en Pasto, ¿no? Bueno, de hecho yo acá tengo las noticias porque también las abrí para mirar qué era lo que se decía. Y dice que el presidente Gustavo Petro cancela su agenda en Francia porque sale de Davos a Francia, y lo hace porque se presentó pues digamos que un hecho sobreviviente, que fue el derrumbe allí en la carretera del suroccidente colombiano. Tenía que venirse rápido a Colombia. Nada más, nada más. Hay otra donde donde titula lo siguiente. Esta es del 21 de enero, ni siquiera es del 19, esta incluso es del 20. O sea, de hecho no hay noticia del 19 de enero de 2023 como lo dice Leiva. Una es del 20 y otra es del 21. La siguiente es: el presidente Gustavo Petro hizo estallar fuerte polémica al convocar a los colombianos a las calles para presionar la aprobación de las reformas en el Congreso. Es peligroso, no un titular, pues ya bastante extenso y temerario por parte de la revista Semana. No hay nada más, amigos. Y está esta otra del 20 de enero también, donde dice: presidente Gustavo Petro termina su agenda en Davos y se dirige a Toulouse, Francia, pero nunca habla de que canceló agenda. Dice que terminó la agenda en Davos y se dirigió a Francia. De entrada, ya acá, Álvaro Leiva, mentiroso, ¿no? Y es que está mintiendo, este señor está totalmente chavetado, está loco y está en contra del presidente Gustavo Petro porque él no le siguió el juego a este señor. No, señor, usted defienda a su hijo a su manera, porque el presidente no puede tener gente allí que está manejando, al parecer, algo corrupto. Entonces el presidente dijo: defiéndase, mijo, váyase a defender a su hijo, pero acá necesito... Entonces, este señor, lo sucedido me llevó a suplir un insoslayable compromiso suyo. O sea, insoslayable, como si dijera, no, o sea, eso no lo puede atender otra persona. Y es falso, para eso llevan a Álvaro Leiva, entre otras cosas. Me correspondió atender al ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. Sorpresa para él, sorpresa para mí. Los temas centrales fueron las estrategias de administración pública y democracia en tiempos de crisis. Fui yo quien se sintió en crisis. A propósito de la Estada en Suiza, dice ahí, se hizo mención en algunos círculos de una extraña presencia de unidades de gendarmería en ese país. Entonces termina diciendo Álvaro Leiva: no, mire, en Davos yo tuve que atender sus compromisos. Falso de toda falsedad. Falso, queridos amigos y amigas. Y eso es muy cierto, porque si usted tiene un canciller o un ministro es para que supla al presidente porque está en otras reuniones. Si este señor no quiere servir para nada y se quejó porque tenía que recibir ese primer exministro, porque no era ni ministro, es ministro. Entonces el presidente pues fue a otras reuniones mientras que él atendía esto. Llega el presidente Gustavo Petro efectivamente allí a Suiza. Aquí les tenemos las pruebas. Cuando él llega, pues empieza a atender todas las reuniones que él tiene que atender. Miren, aquí el 18 de enero él está en Suiza, acá el 18 de enero está en el foro liderando la carga a través de la nueva normalidad, aquí el 18 de enero está en otro foro de liderazgo de Latinoamérica, y ya el 19 de enero de 2023, que es la fecha que señala Álvaro Leiva, pues acá está un encuentro con la CEO del gobierno nacional. Acá el presidente Gustavo Petro se reunió, está la fotografía con Cristalina Georgieva, no sé cómo se lea. Acá el 19 de enero también sostiene una reunión con el director del FBI, Christopher Wray. Acá también el 19 de enero se reúne con el primer ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, y el 19 de enero da una rueda de prensa en el Foro Económico Mundial. Claro, es una agenda apretada, seguramente el presidente Gustavo Petro tiene más compromisos, tenía más reuniones, pero para eso el presidente lleva ministros, para que si el presidente no las puede atender, pues lo puede hacer un ministro. Así también funciona la política exterior. O sea, palabras más, palabras menos, el presidente no se perdió, como le dijo Álvaro Leiva. Acá ya incluso el 20 es la famosa llegada a Francia. Entonces sale de Suiza, se va para Francia, sostiene una reunión con diferentes miembros del gobierno francés. Aquí reunión con el alcalde de Toulouse, y así luego se reunió con Macron, etc. Todo eso el 21 de enero. Álvaro Leiva sí se reunió con el señor que él dice, ¿no? Sí se reunió con el ex primer ministro. Miren, ni siquiera el primer ministro. El ex primer ministro. No era ni siquiera primer ministro en ese momento del Reino Unido.
y con el consejero para la transformación digital, el señor de Colombia, Saúl Catán Cohen, ¿no? Y ahí están las fotografías. Pero el presidente Gustavo Petro no es que no haya ido a esta reunión por estar desaparecido, como le dice Álvaro Leiva. No, el presidente Gustavo Petro está teniendo otras reuniones, sí con ministros, con otros gobiernos y no con ex ministros. Es como si llegara aquí alguien de otro gobierno y se reuniera pues con la ex ministra Marta Lucía Ramírez. Pues no tiene ningún tipo de sentido porque ella no ni siquiera era la ministra. Esa reunión la atendió fue Álvaro Leiva. Mentiroso, todo lo que estamos viendo aquí es una mentira, pero se les cae la mentira porque aquí traímos toda la verdad. El presidente estuvo en todas las reuniones. El presidente Gustavo Petro de la República de Chile y ahí posaba, ¿no? Álvaro Leiva acompañando al presidente Gustavo Petro. Miren eso. Pero no sabíamos, o por lo menos no sabía el presidente, Traidor. que allí en ese acompañamiento estaba el traidor de Álvaro Leiva. Y si me permiten la expresión, no tengo otra. Ahora, ¿cómo se puede confirmar con lo que dice Leiva? Pues que el presidente Gustavo Petro no viajaba solo. Creo que aquí está Laura Sarabia al fondo, aquí está la que era ministra de Energía y Niveles. Allí estaba el ministro de Comercio Umaña, había más personas. O sea, confirmar lo que dice Álvaro Leiva sería muy fácil si él quisiera, pero no lo va a hacer, amigos. No lo va a hacer porque y nadie va a salir a corroborar su versión. Porque son conjeturas, porque son chismes, así de sencillo. Y eso lo está aprovechando la ultraderecha y el uribismo que ya están denunciando al presidente Gustavo Petro y quieren que le hagan una prueba. Imagínense ustedes al presidente de la República cuando estos son chismes de Álvaro Leiva. Tenía el traicionero, termina su plan diciendo: sigo esperando que el Senado de la República someta a votación mi proposición con la cual se exige al presidente Petro someterse a un examen toxicológico y una evaluación psiquiátrica que permitan determinar su idoneidad para continuar ejerciendo el cargo más alto del Estado. Como bien lo ha señalado Álvaro Leiva, ahora sí fuente confiable del uribismo, antes no, ahora sí, ha llegado el momento de cuestionar seriamente la permanencia de poder de Petro en el poder. Cada día que pasa sus actuaciones deterioran aún más la institucionalidad y alejan al país de una paz verdadera y sostenible. Increíble. Y entonces pareciera que hoy van a presionar al Senado para que se discuta eso, para someter a consideración de la plenaria del Senado la proposición para que el país conozca la verdad sobre la salud del presidente, la informada adicción de cocaína y cianhídridos por parte de quienes han sido directivos del gobierno. Es increíble el show que armó Álvaro Leiva. Obviamente le da de comer al mismo, obviamente le da de comer a la oposición, por supuesto a los medios de comunicación tradicionales que no se van a cuestionar ni un... Claro, porque ellos no van a investigar, pero nosotros sí investigamos. Por favor, compartan este video, denle like para que le llegue a todo el mundo. No podemos dejar que difamen al presidente Gustavo Petro únicamente por un chismoso como Álvaro Leiva que está mal de la cabeza. Y como les digo, hay que mandar psiquiatras de donde sea porque esta gente está deschavetada porque hay un presidente por primera vez en la historia de Colombia que es muy inteligente y eso no les gustó a ellos. No lo quieren tener en el poder porque es un presidente del pueblo y para el pueblo. Nos vemos en el próximo video.